Y la estuve buscando y buscando y buscando, y el libro solamente lo venden en físico, ¿no? Entonces no estaba en internet, no pude encontrar los detalles, pero me acuerdo de la esencia de la historia y quiero contártela. Esta historia verídica, que repito, me hubiera gustado darte los detalles, les prometo que voy a seguir investigando para ver si lo encuentro. Esta historia habla de un misionero que vivía entre una de las tribus de África. No recuerdo el nombre del misionero, el nombre de la tribu, pero Dios puso en su corazón el traducir la Biblia al dialecto original de esta tribu. Y mientras empezaba esta tarea de traducir la Biblia, se encontró con un dilema. Esta tribu no tenía una palabra para la palabra amor. Era una tribu muy violenta, era una tribu que educaba a sus hijos a golpes, era una tribu que no mostraba señas de afecto. Y entonces este misionero decía: ¿cómo puedo decir Dios te ama si no existe la palabra amor? La Biblia entera está basada en el amor de Dios por sus hijos. Y decía este misionero, pues batalló muchos días estuvo pensando ¿cómo podemos hacerle si esta gente no entiende lo que es la palabra amor? Hasta que un día vio a una joven madre mirando a su hija pequeñita, y escuchó una palabra que él nunca había escuchado. No recuerdo la palabra, les digo, no recuerdo detalles, pero una palabra. Y entonces él se acercó y le preguntó a esta joven madre: ¿qué significa eso que le dijiste? Y ella le dijo, después de pensar un momento: cuando pienso en lo que le va a suceder a mi hija cuando esté grande, me duele, lo siento aquí adentro. Y entonces él encontró así la palabra amor en este idioma, y lo pudo traducir de este modo: importarme a alguien al grado de que me llega a doler. Es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Así que te pido que abras tu Biblia, por favor, en Lucas 19, verso 41, y vamos a leer del 41 al 44. Cuando tengas la cita, te pido por favor te pongas de pie para leerlo todos juntos. Vamos a esperar un poquito. Si no traes tu Biblia, aquí va a estar en la pantalla. No sé si se note mucho, pero va a estar aquí. ¿Listos? Leemos todos juntos. Dice así: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Vamos a orar. Señor Jesús, primeramente te damos gracias por que este día podemos estar aquí. Gracias porque podemos reunirnos libremente, estudiar tu palabra. Gracias por el tiempo de alabanza que tuvimos hace unos momentos. Te pido, Señor, que prepares nuestro corazón para escuchar lo que tú tienes que decirnos en estos 4 versos que vamos a estar estudiando el día de hoy, y que incomodes corazones, Señor, que nos hagas receptivos a ti y nos permitas voltear a verte en todo momento. Señor, cubre mis faltas, cubre mis debilidades, y permite, Señor, que el mensaje que tú quieres decir sea transmitido a todos nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano, por favor. Bien, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Está interesante la porción. Vamos a hablar un poquito del contexto. ¿En qué momento está sucediendo esto? ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Sí? La entrada triunfal. Sería el colmo que no te acordaras, Rogelio. Jesús viene entrando a la ciudad de Jerusalén y una multitud viene con él, aclamándole y diciéndole
Hosana al Hijo de David, bendito el que viene el Rey en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces Jesús viene montado en un burrito y va entrando a la ciudad. Es importante recordar que estamos hablando de la última semana de Jesús como hombre aquí en la tierra. Faltan pocos días para que Él sea crucificado y después resucitado. Entonces, con esto en mente, vamos a ver la primera parte del versículo, que dice así: al acercarse a Jerusalén, vio la ciudad delante de Él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Y bueno, vamos a ir por partes y vamos a quedarnos ahorita en la parte de Jesús comenzó a llorar. Entonces quiero que te imagines la escena. Jesús viene montado en el burrito, acaban de tirar mantos y palmas delante de Él, le acaban de decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, pero de repente ya se está acercando a la ciudad. Entonces yo me imagino que va y de repente levanta la mirada y ve la ciudad delante de Él. Y aquí dice que comienza a llorar. No hay muchos versículos en la Biblia que hablen de Jesús llorando. Hay otros, como cuando llora por su amigo Lázaro. Pero esto es impactante. Y a lo mejor se nos puede ir de paso el leerlo y Jesús lloró y nos vamos directo a las palabras. Pero el hecho de que Jesús haya llorado, recuerda que es la última vez que Jesús va a entrar a la ciudad, en la tierra. Entonces vemos emoción en Él. ¿Y cuál es la razón de ese llanto? Por supuesto, es importante entender esta parte del contexto, pero el verso no nos deja con la duda. Dice así: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Esa es la razón. Gracias. Decíamos, estábamos en cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Esta es la razón de las lágrimas de Jesús. Hay otra versión, la Nueva Versión Internacional, que dice así: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Entonces, esta afirmación tiene una inferencia. Si Jesús está diciendo que cómo me gustaría, cómo desearía que supieras el camino de paz, ¿qué quiere decir? Que Jerusalén no entendía el camino de paz. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, es irónico, porque Rogelio lo dijo, me parece, la semana pasada. ¿Qué significa el nombre Jerusalén? ¿Alguien se acuerda? Ciudad de paz. Jerusalén significa ciudad de paz, y Jesús está diciendo: ojalá entendieras el camino de paz. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué para Jesús es tan importante que Jerusalén entendiera el camino de paz como para llorar por esta ciudad? ¿A qué se refiere? El domingo pasado, Rogelio nos platicaba y nos estudiamos con él esta reflexión en la que Jesús viene entrando en un burrito, en un pollino, y veíamos que este hecho normalmente se utilizaba para gente, para dignatarios de alto rango, pero que venían en son de paz, ¿sí? No, veíamos como, a diferencia de un conquistador que entraba en un caballo majestuoso, imponente, el entrar en un pollino, en un burrito, era un símbolo de venir en paz. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a traer paz. ¿Entre quién? Entre nosotros y el Padre. Colosenses 1:20 dice: por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces,
todos los habitantes de Jerusalén, tanto ellos como nosotros hoy en día, no tenemos la capacidad de estar en paz para con Dios sin Jesús. Pero sabemos y confiamos que Jesús vino, eso es lo que creemos, que Jesús vino a reconciliarnos y a traer paz entre el Padre y nosotros. Entonces, Jesús vino a traer paz. Esta fue su misión en la tierra y fue profetizada desde mucho tiempo antes. Quiero leerte un versículo en Isaías 9:6, si lo quieres apuntar y después leerlo en tu casa. Dice así, una profecía sobre Jesús: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Volvemos al verso. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Resumen, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está refiriendo a sí mismo cuando habla del camino de paz. Él es el príncipe de paz. Y cuando está diciendo, Jerusalén, ojalá entendieras el camino de paz, está diciendo, ojalá me reconocieras como ese príncipe de paz. Y las lágrimas que Jesús está derramando son de amor y también de tristeza por aquellos que no lo reconocen en ese camino de paz, porque sabe cuáles son las consecuencias de rechazar a Jesús. Y vemos en Jesús el carácter de una persona compasiva, de un Dios que se duele, que no se goza en el mal, sino que le da tristeza la maldad. Y esto nos da una perspectiva de cómo nosotros deberíamos ver el mundo. ¿Cuántos de nosotros vemos la maldad a nuestro alrededor y en lugar de que nos duela la maldad que hay, deseamos la destrucción del malvado? Creo que es algo muy natural en todos nosotros, ¿no? ¿Has visto de estos videos en los que una persona quiere hacerle un mal a otra, a un asaltante, y llega alguien y lo atropella o le pasa algo malo? ¿Los han visto? ¿Has sentido satisfacción? Yo sí, la verdad. Pero no vemos así el carácter de Jesús. Vemos en Jesús el carácter de una persona compasiva que se duele en el malvado, que se duele por el malvado. Él sabe que Jerusalén, y ese es su lamento, está lleno de maldad, así como se duele por la gente que no le conoce hoy en día. ¿Y cómo debería esto retarnos a nosotros para ver el mundo que nos rodea? Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Es un buen reto el que vemos aquí en el corazón de Jesús. Toma en cuenta algo. A lo mejor tú dices, pero Jerusalén no puede ser tan malo como mi vecino, ¿no?, que me echa la basura y no la barre. Toma en cuenta lo siguiente: Jesús conoce el corazón de aquellos que en el versículo anterior le dijeron, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y unos días después van a estar diciendo, crucifíquenle, mátenlo. Mucha de la gente, lo vimos la semana pasada, que estuvo alabando y sumándose. ¿Se acuerdan que Rogelio nos platicaba que había dos tipos de adoradores? Aquellos que lo adoraban de verdad y aquellos que solamente se sumaban a la emoción. ¿Se acuerdan? Jesús conoce el corazón del verdadero adorador y de aquel que solamente es emocional. Y aún así se duele por ellos o por nosotros. Y aquí entendemos una verdad: el reconocer a Jesús como príncipe de paz va más allá de las palabras o de cantar una canción. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede decir, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero el tiempo va a ser evidente si Jesús es nuestro Rey o no. Y esa es una de las cosas pues más impactantes que me tocó ver cuando estaba estudiando esta porción. ¿Por qué Jerusalén no reconoció a Jesús como el príncipe de paz? ¿Por qué muchos de ellos fueron emocionales nada más?
¿Qué les impedía? El corazón de sus habitantes era duro. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que ellos, teniendo a Jesús en persona, frente a frente, no supieron reconocerlo? Y la pregunta es, ¿cómo nosotros muchas veces, teniendo la Biblia, teniendo la historia, teniendo la ciencia, aún así seguimos volteándonos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Reconocer a Jesús como rey, reconocer a Jesús como el Mesías, tiene algunas implicaciones. Tiene algunas implicaciones que ahorita las vamos a ver. Reconocer a Jesús como rey implica que si Jesús es mi rey, entonces ¿yo qué soy? No voy a decir príncipe, hermano, por favor. Súbdito. Si Jesús es mi rey, entonces yo soy su súbdito. Reconocer a Jesús como Señor implica que yo soy siervo. Reconocer a Jesús como Salvador implica reconocer que necesito ser salvado, que estoy perdido. Y eso es algo que no es muy popular en nuestros días. Jesús lo mostró en determinadas ocasiones. ¿Te acuerdas de la parábola de las 10 minas que vimos hace unas semanas? Donde el rey trató con sus súbditos. Reconocer a Jesús como Señor. ¿Te acuerdas de la parábola de los obreros de la viña? En donde a sus siervos les pide que trabajen la viña. Jesús como Salvador. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo o de la oveja perdida? Reconocer a Jesús como rey, como el rey que viene en el nombre del Señor, como el príncipe de paz, es reconocer que yo no soy Dios y que su gloria es infinitamente más importante que la mía. Por eso no es un tema muy popular. Por eso Jesús conoce quienes solamente están queriendo y amando. ¿Te acuerdas del título? Por otro lado, ver a Jesús como alguien que está aquí para darnos una posición de poder, para llenarnos de beneficio y comodidad, no es reconocerlo como rey. Eso es lo que mucha gente de Jerusalén quería. No quería un Jesús que se metiera con su vida. No quería un Jesús que se metiera con su manera de actuar. Quería un Jesús que los librara de la opresión romana. Quería un Jesús, un rey terrenal. Un rey que los hiciera sentir cómodos, que les diera poder. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué queremos nosotros? ¿Un rey que gobierne nuestras vidas o un rey que sirva a nuestros propósitos? Yo le pregunté, hermano, si quería que Dios le hablara, ¿no? O sea, yo les advertí. Ahora, ¿cómo se ve una vida que reconoce a Jesús como rey? El mejor modelo de obediencia, de un corazón que busca amar a Dios, nos lo dio Jesús. ¿Quién? Dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, tomó la forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Jesús dijo cosas como: si alguno quiere ser el mayor, deberá ¿qué? Servir como el menor. También dijo cosas como: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta esta dualidad? El corazón de Jesús amando al que le va a rechazar, doliéndose por aquel que le va a gritar: mátalo, que se muera. Y el corazón de Jerusalén diciendo: eres mi rey siempre y cuando tú me puedas traer lo que yo quiero. ¿Ves la dualidad? Mi hermano, reconocer a Jesús
como el Rey que viene en el nombre del Señor es rendir nuestra vida entera. No es decir unas palabras nada más, es vivir como súbdito de Él todos los días, viviendo para Él. Nuevamente, el tema no es muy popular. Entonces, volviendo al verso, Jerusalén sabía o no sabía que Jesús era el Mesías, que Jesús era el camino de paz. ¿Te has hecho esa pregunta? Porque Jesús dice, ojalá que conocieras el camino de paz. No lo conoces, ojalá lo conocieras. Jerusalén, una pregunta que quiero que te hagas. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, sabían que Jesús era Dios. La Biblia dice en Juan 1, 11 y 12 que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Sabían quién era Jesús, pero no le recibieron como el Mesías, porque ese Mesías no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un reino político, un rey a su medida, un rey que les conviniera, y por lo tanto decidieron no reconocerle como rey. Y esa es la misma razón por la que el mundo hoy en día le rechaza. Alguna vez yo me preguntaba, ¿será que el mundo rechaza a Jesús porque no es muy espiritual? A lo mejor porque ven todas estas cosas como, no, la ciencia es mejor, la ciencia es más lógica, la ciencia es más objetiva. Pero donde voltees a ver, ves que el mundo es muy espiritual. Todo el mundo está buscando una conexión espiritual con algo mayor, pero Jesús no es. Puede ser tu interior, puede ser el universo, pueden ser las estrellas, puede ser cualquier cosa. Muchas cosas son mucho más populares que Jesús. ¿Por qué? Porque el universo conspira a tu favor y Jesús se mete con tu vida. Entonces, en las lágrimas de Jesús vemos su corazón lleno de amor y compasión por los perdidos. Y en sus palabras vemos el reflejo del duro corazón de aquellos que conscientemente han decidido darle la espalda. Entonces Jerusalén sabía que él era el Mesías, pero decidió darle la espalda. Y Jesús, obviamente lo vemos llorando por esto. No es la primera vez que Jesús hace lamento en Jerusalén. Lo vemos en Lucas 13:34 y en Mateo 23:37. Te quiero leer un versículo donde Jesús dice esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? El lamento de Jesús por aquellos que lo rechazan nos muestra el carácter de un padre compasivo que no se goza en la destrucción del malvado, sino que él desea que se arrepienta y sea salvo. Y a veces tenemos una idea equivocada de un Jesús como, no sé si lo has escuchado, creo que gracias a Dios aquí no lo hemos escuchado, pero no sé si lo has escuchado en algún lado, de que mira, pobrecito Jesús, murió por ti, mira todo lo que sufrió. Pasa en la película de la Pasión, ¿no? Y es pobrecito, mira, acéptalo, no seas malo, lo hizo por ti. ¿Lo han escuchado? Jesús no necesita de nuestra compasión, nosotros necesitamos de la compasión de Jesús. ¿Cómo cambia esto nuestra manera de hablar de Él con los demás? Esta porción que estamos estudiando es un resumen del Evangelio. El Rey que viene en son de paz se humilla para salvar a un pueblo que sabe que le dará la espalda. Y esa es básicamente la historia de Jesús hablando a la humanidad. Pero también debería hacernos cuestionarnos. ¿Estamos nosotros teniendo el mismo carácter de Jesús cuando volteamos a ver a nuestro alrededor a aquellos que le han rechazado? ¿Sentimos ese dolor por los que se están perdiendo?
¿Por qué es importante tener esto en mente? Porque vamos a movernos a la siguiente parte. Dice, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Para Jerusalén ya es muy tarde, porque ha rechazado tantas veces a Jesús, como lo vimos en este versículo que te comenté de Mateo 23:37. Jerusalén ha rechazado tantas veces a Jesús y con ello la oportunidad de reconciliarse con el Padre, que ya no es capaz de ver su propia necesidad. Para Jerusalén ya no es necesario, porque ya no lo puede ver. Para ellos ya no es necesario, ¿no? Obviamente es necesario, pero ellos ya no lo ven como algo necesario. La consecuencia, mi hermano, la peor consecuencia de rechazar constantemente la verdad es un corazón duro, incapaz de sentir su propia miseria, porque esta incapacidad, y de ver su propia necesidad, porque esta incapacidad lo va a llevar a la ciudad a la destrucción. Así como llevó a la destrucción a los habitantes de Jerusalén, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿quiénes somos en esta porción? ¿Qué quiere hablarnos Dios hoy? ¿Te acuerdas que en la parábola de las minas que vimos hace unos domingos, no sé, 3 o 4 domingos, nosotros estamos representados en ese siervo infiel que no tiene la iniciativa de poner sus talentos al servicio de Dios? El domingo pasado, ¿quiénes somos nosotros? Había una pregunta, ¿no? ¿Somos los que verdaderamente adoran de corazón o somos aquellos que se suman a la multitud por un ratito? El día de hoy, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia un corazón compasivo como el de Jesús o hacia un corazón duro como el de Jerusalén? Y es importante que no hay un punto medio. En este tema no hay un punto medio. Te voy a invitar a que hagas una autoevaluación de hacia dónde estamos caminando. ¿Estamos caminando hacia un carácter más como Jesús, o nuestro corazón se está endureciendo como Jerusalén? Aquí hay una pequeña autoevaluación, no me la contestes. Llévatela en tu corazón. ¿Qué está Dios tratando contigo hoy en día? ¿Qué te está hablando? En los devocionales, en las predicaciones de los domingos, sales retado. En tu tiempo personal con Dios, en la semana, ¿es visible Dios en tu vida? La gente lo puede ver. O la palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro. ¿Qué hago cuando recibo palabra de Dios? ¿La pongo en acción o espero a que se me olvide? ¿Siento compasión por aquella gente que se está perdiendo o no me interesa? Si estas preguntas, hermano, si las respuestas a estas preguntas están haciendo evidente que no estamos caminando hacia un corazón como Jesús, mi oración es que en este momento Dios esté abriendo nuestros ojos a la necesidad que tenemos y al peligro que corremos. Examina tu corazón, hermano, porque no vaya a ser que la verdad esté oculta a nuestros ojos y que sea demasiado tarde. Si hoy lo estás escuchando, no es demasiado tarde. ¿Cómo se ve cuando ya es demasiado tarde en la vida de alguien? Simple y sencillamente, no necesito tener tiempo con Dios, no necesito de su palabra, yo estoy bien como estoy. No me incomoda el participar, ver o escuchar en cosas que sabes que no son correctas. O quizá no has llegado a ese momento, y ojalá que no hayas llegado a ese momento, pero puede ser que vayas caminando para allá o que vayamos caminando para allá. La vida cristiana no es una vida estática. Siempre vamos a estar caminando hacia un lado. Entonces, o caminamos hacia Jesús, dándole la espalda al mundo,
o caminamos hacia el mundo dándole la espalda a Jesús. Cuando entendí esto mientras estaba estudiando, se me hizo bien fuerte. No hay un punto en el que yo aquí me quedo parado y aquí estoy bien, estoy a la mitad, 50-50. O volteo para acá y volteo para allá, ¿no? Déjame decirte cómo funciona el camino hacia un corazón duro, porque a lo mejor tú puedes decir, no, pero eso es los perdidos, sí, es cierto. Pero el peligro de esto, hermano, es que la dureza de corazón no es algo que pase de la noche a la mañana. Son pequeñas decisiones las que nos llevan a un corazón duro. Te quiero platicar, ubican el deporte kickboxing, ¿sí? Este deporte que es como arte marcial olímpico, en el cual se usan mucho las patadas. Yo tengo un amigo, digo tenía porque es en Cuernavaca, hace algunos años. Él practicaba kickboxing. Y una de las cosas que hacen los practicantes de kickboxing, yo no sé si tú sabías, pero cuando patean, no patean tanto con el empeine, con la parte del empeine, porque es una parte débil. Patean con las espinillas. Una patada con las espinillas es durísima. A mí me pateó una vez y lo puedo corroborar de primera mano. Es muy fuerte. Claro que cuando pateas a alguien con las espinillas también te duele a ti, ¿no? Digo, si alguien se ha pegado en la espinilla sabe que es un dolor. ¿Qué hacen las personas que entrenan kickboxing? Lo que hacía mi amigo es que en sus entrenamientos pateaba un árbol con las espinillas. Se sangraba, pero eso provocaba que día a día de patear un árbol, de repente ya no tuviera sensibilidad en la espinilla. Entonces cuando él pateaba, a él no le dolía, pero a la persona que pateaba le podía hasta romper la pierna por el golpe tan duro. Así funciona el camino a un corazón duro. Vas tomando pequeñas decisiones, una patadita, un golpecito, y vas perdiendo sensibilidad al grado en que el corazón ya no siente su necesidad. Serie de pequeñas decisiones, pequeñas y graduales, pueden endurecer un corazón. Y aquí encontramos una verdad. En la vida cristiana no nos quedamos quietos. Cada día nos hacemos más como Jesús o menos como Jesús. En la parábola de las minas que el pastor Jaime nos hablaba, había una frase muy similar, ¿no? Decía, en la vida cristiana no nos quedamos quietos, o usamos nuestros talentos o los perdemos. No sé si se acuerdan. Bueno, creo que está claro que en la vida cristiana no hay un punto medio. Hoy en día, mi hermano, la paz está oculta para mucha gente porque ha decidido endurecer su corazón dándole la espalda a Jesús cuando Él habla. Y volvemos a ver la dualidad. Por un lado, el corazón tierno y lleno de amor de Jesús, obediente hasta la muerte, modelándonos la vida cristiana de obediencia al Padre. Y por otro lado, el corazón duro de los habitantes de Jerusalén, que solo quisieron a Jesús mientras eso representara un beneficio para ellos. Una vez que Jesús vieron que Jesús no era lo que ellos esperaban, pues el siguiente. ¿Te acuerdas del título? ¿Cuál es la diferencia, mi hermano, entre un corazón que ama a Dios y un corazón que quiere su propio beneficio? En la Biblia vemos más ejemplos de corazones duros. Generalmente es el pueblo de Israel, ¿no? Todos jueces, reyes, los profetas hablan a un pueblo de corazón duro. Y esto revela la tremenda paciencia que Dios tiene para con nosotros. Y eso es una buena noticia, porque si hoy tú estás identificando que vas caminando para el lado de Jerusalén, la noticia es que Dios, si Él te está hablando hoy, es porque tiene paciencia para contigo y para conmigo. Ahora bien, algo importante es que cuando Dios habla,
Volvemos al punto medio inexistente. Cuando Dios habla no hay un punto medio. O lo tomas o lo ignoras. El hermano Spurgeon decía lo siguiente: el mismo sol que derrite la cera endurece el barro, y el mismo evangelio que derrite a algunas personas para arrepentimiento endurece a otras en sus pecados. ¿Qué somos, hermano? ¿Somos cera o somos barro? Que cuando Jesús habla, nuestro corazón se acongoja, pero se mueve hacia la dirección que Dios quiere que nos movamos. O somos ese corazón que ese es para fulanito, qué lástima que no vino, o para fulanita. El llamado de Dios, hermano, es hoy. Si Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón, porque no sabemos si ese mismo llamado va a estar el día de mañana. Volvemos a los versos. Vamos al siguiente verso, que es el 43. Dice así: no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. Qué bonitos versos, ¿eh? La consecuencia de no entender, de no recibir a aquel que nos puede dar la paz, para Jerusalén significó la destrucción. Esto que Jesús está diciendo, que está profetizando, para la mayoría de los estudiosos bíblicos, para la mayoría de los eruditos, se cumplió en el año 70. ¿Qué pasó en el año 70? La destrucción de Jerusalén por parte del general Tito romano. Cada cosa que dijo Jesús aquí se cumplió. Rodeó la ciudad, los romanos rodearon la ciudad, construyeron terraplenes, quiere decir que nivelaron. Jerusalén es una ciudad que está sobre colinas. Nivelaron para poder llegar con máquinas de asedio, romper los muros, y masacraron a la población. Eso está documentado en la historia. Y uno puede preguntar, no me quiero clavar mucho en la parte histórica, pero los historiadores que documentaron esta acción en el año 70 dicen que fue algo terrible. El asedio duró 5 meses y uno puede preguntar, ¿por qué un Dios compasivo permitió todo esto? Y es una pregunta que la Biblia misma lo contesta en el último versículo, o en la última parte del versículo. Pero antes de eso, quisiera que pensáramos en lo siguiente. Para Jerusalén, el no reconocer o aceptar al rey que viene en el nombre del Señor, su consecuencia fue la destrucción total. Y te quiero leer este comentario que dice así: la tragedia consistió en que si hubieran renunciado a sus sueños de grandeza política y hubieran aceptado el yugo manso y humilde de Cristo, aquella desgracia nacional no habría sucedido. Las lágrimas de Jesús son las de Dios cuando ve el dolor y el sufrimiento innecesario que los hombres echan encima cuando se rebelan tontamente contra su voluntad. Para Jerusalén, el no reconocer a Jesús como ese camino de paz que podía traerles paz, no terrenal, paz con el Padre, la consecuencia fue la destrucción. ¿Qué le espera a aquel que una y otra vez ha rechazado el señorío y el reinado de Jesús? Creo que ya les había leído esta frase, ¿no? Pero la peor consecuencia para aquel que rechaza una y otra vez a Jesús es la insensibilidad e indiferencia, porque ese no es un camino que lleve a la paz, sino una eternidad de sufrimiento y de dolor. Volvemos a la pregunta que hicimos hace un par de minutos. ¿Cómo cambia este versículo nuestra perspectiva al hablar a otros acerca de Jesús? Nos duele el hecho de que haya gente que no conoce o que rechaza el camino de paz. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo nos hace evaluarnos a nosotros mismos
sobre hacia dónde estamos caminando. Y con esto vamos aterrizando. Vamos a ir a la última parte del versículo. ¿Por qué le pasó esto a Jerusalén? Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y volvemos a lo mismo que hemos ido hablando durante todos los versículos. Me llama mucho la atención que se usa el verbo reconocer. Si lo tienes en la Reina Valera dice conocer, pero el sentido es el mismo. No es un sentido de ignorancia, de que no sabías, sino habla de una decisión consciente de no reconocer cuando Dios te visitó. El corazón duro de los habitantes de Jerusalén no les permitió disfrutar de la misma presencia de Dios en la tierra. Tenían a Dios encarnado, tenían a Jesús, y no lo pudieron disfrutar por tener un corazón duro. Para ellos fue muy tarde, porque así lo quisieron. Volvemos a la pregunta: ¿cómo un Dios compasivo puede permitir la destrucción? ¿Cómo un Dios compasivo puede permitir que haya gente que se pierda? La Biblia dice que ninguno de nosotros tiene excusa, pero también la Biblia nos reta a salir y hablar de ese Dios que es camino de paz para mucha gente, para todo aquel que lo reconoce como Rey, como Señor y como Salvador. ¿Se acuerdan de las implicaciones? Reconocer a Jesús como Rey implica que yo soy un súbdito. Reconocer a Jesús como Señor implica que soy un siervo. Reconocer a Jesús como Salvador implica que necesito ser salvo. Si hoy identificas que a lo mejor no vas tan bien caminando hacia un corazón como Jesús y estás más caminando hacia un corazón duro, más parecido a los habitantes de Jerusalén, el mensaje, hermano, es que no es demasiado tarde todavía. El mensaje es que hoy puedes volverte a Dios. Pero no endurezcas tu corazón, mi hermano, porque el mensaje que hoy Dios tiene para ti puede ser que no esté disponible el día de mañana. No sabemos. Ninguno de nosotros sabe cuándo será nuestra última oportunidad, nuestro último día aquí en la tierra. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué estoy haciendo con las oportunidades que Dios pone delante de nosotros? ¿Las estoy tomando para parecerme más a Jesús o no? Y recordemos que si no lo estamos haciendo, estamos en una situación peligrosa, porque la vida cristiana no es estática. Cada día o nos hacemos más como Jesús o nos hacemos menos como Jesús. ¿Cómo estás modelando a Jesús en tu vida? ¿Cómo estoy modelando a Jesús en mi vida? ¿Cómo estás modelando a Jesús con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo estás modelando a Jesús con tus hijos? ¿Cómo estás modelando a Jesús con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus amigos, con tus compañeros de escuela? Si estamos en esa posición en la que Jesús es nuestro Señor, y no quiero condenarte, hermano, no se trata de que tenemos que ser perfectos. Estos versos están hablando de un corazón, ni siquiera están hablando de acciones en específicos, están hablando de la naturaleza del corazón duro o el corazón que está rendido a Jesús como Señor, que también puede fallar, pero que no es una constante, que no estamos caminando dándole la espalda a Jesús, sino que estamos caminando hacia Jesús, que nos podemos caer, pero nuestra mirada está
puesta en Jesús. Y ese es el mensaje de hoy. ¿Hacia dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Hacia Jesús con un corazón que quiere amarle? ¿O estamos poniendo nuestra mirada hacia el mundo con un corazón que quiere a Jesús mientras me convenga? Mientras me dé una comunidad a la cual participar, pertenecer, mientras no me incomode demasiado, mientras me haga sentir como que, pues, me paso bien los domingos, tengo amigos, pero Jesús es nulo en mi vida en la semana. El mensaje de hoy, hermano, es: volteamos a ver a Jesús. Si hoy identificas que tu corazón no está caminando para allá, voltea a ver a Jesús. Voltea a ver a Jesús y pide que te dé un corazón que le pueda amar, porque no lo tenemos. Ninguno de nosotros lo tenemos. Pero la vida cristiana se trata de eso, hermano, que al final de tus días puedas decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cuántos quieren poder decir esas palabras al final de su vida? ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Con esto terminamos. Si nos ponemos de pie, por favor. Ahí desde tu lugar, te pido que hables con Dios, que si identificas que no estás caminando para allá, le pidas al Señor que nos dé dirección, que nos ayude a tener un corazón tierno, un corazón compasivo, un corazón que pueda amarle, un corazón que nos ayude a valorar a Jesús más que las cosas que valoramos en este mundo, un corazón que nos ayude a amarlo, un corazón que sienta compasión por la gente que se está perdiendo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Una palabra difícil, una palabra fuerte, pero así es tu palabra, penetra hasta partir el alma. Te pido, Señor, que si alguno de nosotros tiene un corazón duro, que lo suavice, Señor, que no sea demasiado tarde para nosotros y que nos ayudes a girar nuestro camino. Si no estamos caminando hacia ti, que podamos girar por completo y caminar directo hacia ti, y que en ti encontremos ese camino de paz, que podamos encontrar ese camino de amor y de compasión para los demás, que podamos encontrar plenitud y gozo en ti, y que al final de nuestros días podamos decir: corrimos la carrera, peleamos la buena batalla. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos ayude, Señor, danos la fuerza para poder caminar hacia ti. Danos la fuerza para valorarte a ti más que a cualquier otra cosa. Y que si hay cosas que estamos poniendo por encima de ti, las pongas en cada uno de nuestros corazones. Y que podamos decir como Pablo, Señor, que para nosotros el vivir es Cristo, Señor, y el morir es ganancia, y que todo lo demás es pérdida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a valorarte y a verte como ese rey, como ese príncipe de paz. Ayúdanos a vivir como súbditos cada uno de nuestros días. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Me quedo mucho con esto, hermanos, que decía hermano Bene. Pueden tomar sus lugares. Que decía, igual antes de quitar esto, ¿qué nos puede llevar a endurecer nuestros corazones? ¿Cuál es el camino a eso? ¿Qué llevó a Jerusalén a llegar a un momento donde mismo Dios se presentó con ellos y terminaron rechazándolo? Es vivir una vida con la inercia de lo inmediato, con la inercia a vivir solo con lo que tienes enfrente, con lo que tienes enfrente. ¿Qué voy a hacer mañana en el trabajo? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a
pagar estas cosas, qué voy a planear en mis últimos 15 años de vida. Y ahí estaban, y ellos querían un Jesús que les ayudara en su situación inmediata. En su situación era pues la opresión que vivían y las malas cosas que vivían. Pero cada uno de nosotros vive esta inercia, y no es que la vida en los oficios diarios sean malos, no, pero cuando eso no te permite levantar tu cabeza, te puedes estar endureciendo cada día. Y todos ustedes que están esta mañana aquí dieron un buen paso ahora, porque vienen aquí a recordarles que tienen que levantar la mirada. Tenemos que levantar la mirada. La vida no se trata solo de los problemas que tenemos en 10, 15, 20 años o 20 días, o en sacar el recibo, o en ver cómo haciendo en mi trabajo, ver a dónde me voy de vacaciones, ver cómo salgo de esta enfermedad que me diagnosticaron. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Hoy empezaste bien, pero si mañana, pasado y el miércoles y el jueves no haces cosas para levantar tu cabeza, vamos a terminar como ellos, endurecidos. Hoy hiciste bien a tu alma, viniste aquí, y es una de las maneras que evita que endurezcas tu corazón. Sigue viniendo, pero también cada día sigue cultivando cosas, porque si no terminamos como ellos, rechazando la bondad de Dios por vivir en lo inmediato, por vivir en las cosas que queremos que Dios haga ahorita, cuando nuestras vidas son eternas. Cuando también poner la mirada en Él hace que en estas circunstancias temporales las vivamos con más propósito, con más alegría, con más gozo. Entonces me quedo con eso. ¿Qué estoy haciendo con las oportunidades puestas delante de mí? Hoy tuviste la oportunidad de levantarte y venir a este lugar. Por la tarde Dios no sé qué va a poner. El día de mañana, ¿qué vas a hacer con el tiempo que Dios te preste? En cuanto levantes el ojo, para ser más como Jesús, para levantar la cabeza, para levantar, porque endurecer el corazón, sí, me permito agregar al hermano Spurgeon, sí, somos barro o somos cera, pero esa cera no se convierte en barro de un día a otro. Se va endureciendo cada día. Son pasos como una escalera, vas bajando escalón por escalón. Entonces los animo. Empezamos bien ahora, sí, porque estamos aquí escuchando la palabra de Dios, pero cada día tenemos que hacer algo para no terminar endurecidos, a no escuchar la voz del Señor, ahogados en nuestra temporalidad. Que si la vida es nomás lo que tenemos en lo temporal, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice el apóstol Pablo. Pero no lo es así. Aprovechemos esta temporalidad para cosechar una eternidad en abundancia que hay en Él, y también para, con esa perspectiva, vivir mejor en nuestra temporalidad. Gracias, Bene, gracias, Señor. Yo me gozo mucho en ver hermanos que están Dios usando para predicar. Acostúmbrense, hermanos, los van a seguir viendo, no nada más por la ausencia del otro pastor, sino porque tenemos la convicción de que entre ustedes hay dones. Y también los animo como hermanos de la iglesia, vengan receptivos a escuchar la palabra de Dios. A lo mejor yo puedo tener más experiencia que mi hermano Bene, o que otros que se van a parar aquí al hablar o a eso, pero no queremos que ustedes dependan de la habilidad de un solo hombre. Queremos que se note que la obra es del Señor y de su palabra entre nosotros. Acostúmbrese a verlos y venga con el corazón abierto. Si usted hace de este día el día en el que va a recibir todo su alimento espiritual, pues está desnutrido, hermano. Lo reto que coma una vez a la semana y que venga el otro domingo a ver cómo va a venir. Pero si usted viene nutrido cada semana, va a llegar aquí, como decía nuestro hermano Rogelio, se va a notar en nuestra alabanza, en nuestra manera de digerir el sermón. No queremos hacer una iglesia que dependa del que va a predicar el domingo tampoco, pero es muy valioso venir a recibir la palabra. Pero no te va a alcanzar. Cómete lo que quieras ahora, atáscate todo, y te reto a ver si aguantas de domingo a domingo. No vas a aguantar. Así es que te animo. Mañana sigue la batalla, sigue la lucha para alimentarnos. Amén. Dios bendiga. Tenemos un anuncio muy especial.